Buena gente, ¿cómo estamos? Bueno, hoy estamos en otro formato, distinto al habitual, por todas las circunstancias que ya explicamos, no vamos a volver a explicar. Me presento nuevamente para quienes se suman ahora al canal, soy María Bercero, soy psicóloga e influencer y divulgadora de educación sexual integral y hoy vamos a tener un especial muy particular. Vamos a estar hablando del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de las acciones que fuimos llevando a cabo, en principio en lo personal y luego también como colectivo feminista en las calles y en todos los espacios donde habitan los feminismos. Y en segunda instancia vamos a tener una entrevista en el día de hoy en nuestra sección Reci. Vamos a tener una entrevista muy particular que, llegado el momento, se las voy a presentar. ¿Se acuerdan que la vez pasada les comenté que el día 8 de marzo yo hablo ya en futuro, iba a estar en el Centro Cultural La Patria Somos Todos haciendo un taller de ESI? Este fin de semana fue el séptimo encuentro muralista transfeminista de La Matanza y estuvimos ahí con las compañeras del Centro Cultural realizando esta acción súper contundente, emocional, llamativa, que desde lo cultural tiene un poder enorme. Y les traje algunas imágenes para que veamos de lo que se vivió el domingo en el Centro Cultural. Acá tenemos una imagen de un niño frente a un mural, luego lo vamos a ver de nuevo, con el mural un poquito más completo, que dice que aunque somos pequeños no nos cuentes cuentos. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a charlar, a conversar en el día de hoy, así que obviamente con consentimiento tomé esta foto. Por acá tenemos a dos jóvenes participando de la actividad que pensamos en el stand. La ESI es cuidado, fue el lema de este encuentro, porque el encuentro transfeminista muralista tenía por eje el cuidado. Así que, bueno, armamos con el cuidado de Soy Juegos. Recuerdan que ya lo hemos visto en encuentros anteriores, el librito. Tiramos el dado y dibujábamos cuestiones que nos remitan a los cuidados. Fue un espacio muy reflexivo y bueno, juntos dibujamos un esbozo, un boceto como para un futuro mural en relación al cuidado. Así que estuvo buenísima esta actividad. Acá vemos a las muralistas, está en este caso el mono pintando uno de los murales que salieron este día, luego se van a exponer en distintos espacios culturales de La Matanza. Este mural particularmente es acerca de la reparación histórica y está reparando un corazón, ¿no? Desde lo emocional, desde la salud emocional. Me encantó este mural. Vamos al siguiente. Ahí la vemos a Sole, que está en el jam de poesía que tuvimos también en la radio abierta, espacio en el que la estuve acompañando. Sole, te mando un beso, siempre ves estos contenidos, así que cuando lo leas seguramente te vas a ver aquí reflejada. Vamos a la próxima. Bueno, este mural me interpeló muchísimo porque habla del cuidado del espacio ambiental. Ella, la artista, decidió retratar a... se me olvidó ahora el nombre de la activista, Chuñil creo que es el apellido, que está desaparecida, es una activista por el ambiente chilena, que debido a su lucha por las tierras y por el agua, está desaparecida hoy por hoy, aún hoy, en tiempos donde se supone la democracia, etc. Puntualmente la lucha ambiental en nuestro país al menos es algo muy actual y me pareció importante retratarlo. Vamos a la próxima. El taller de arte que estuvieron niños, niñas y adolescentes, como este caso, también la foto fue tomada con consentimiento, realizaron un taller de arte y dibujo en distintas superficies. Ahí vemos unas que estaban haciendo en telas y en unas bolsitas pequeñas que utilizaron luego para los regalos y las cosas que iban comprando en el
paseo de compras que había, que se habilitó con los distintos talleres, se vendían mates, bueno, distintos espacios como para trabajarlo. Así que hermoso ese espacio también. Este es otro de los murales que refleja con un mandala la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Me gustó traérselos también. Y del otro lado hay una sirena, se llega a ver poquito, con los colores de la bandera trans, porque lo hizo la compañera Gala, que es de la casita de Loana y Diana. Si conocen la casita de Loana Berkins y Diana Zacayán en La Matanza, estuvieron participando las compañeras de la casa en el espacio de Radio Abierta también, con el jam de poesía, y desde este mural que arriba terminó diciendo Furia Traba, luego lo vamos a ver terminado. Ella es azul, hizo una perfo muy, muy difícil, vamos a decir, reflejando los efectos de la violencia, y en este caso retrato un momento cúlmine de esa obra, de esa performance, en donde, un poquito vamos a hablar de esto hoy, pero refiere a los efectos del abuso sexual, de una violación, que fue lo que esta joven sufrió. Vamos a la próxima. Estos son retratos de los murales efectuados en los encuentros anteriores, que tuvieron diferentes ejes. La verdad es que uno más lindo que el otro, imperdibles. Vamos a la próxima. Ahí lo vemos nuevamente con el mural terminado, con otro de los murales terminado. Este mural refleja un poquito lo que veíamos antes también, las lágrimas, la tristeza, la conmoción que puede provocar atravesar situaciones de violencia por motivos de género, pero a su vez tiene las manos de todas de manera colaborativa, unidas, ¿no? para salir del maltrato, de la violencia, del desamparo. Bien, este es un retrato. Ella es Michilov, escribe poesía y leyó unos textos acerca de las mujeres de su autobiografía, y vemos el cartel de la Radio Abierta con el estandarte del 7º encuentro. Vamos a la próxima, y creo que ya nos quedan poquitas. Acá está el mural terminado que les comentaba, Julia Chuñil, no me salía el nombre de pila, pero terminó siendo montaña, siendo fuego, siendo territorio, ¿no? Siendo agua también. Muy bello este mural, fue uno de los que más me gustó, como les decía antes. Vamos a la próxima y vemos terminado el de reparación histórica. Atrás la vemos a Eve, que nos mira con esos ojos desde otro mural. Estamos próximos también a la fecha del 24 de marzo. Vamos a la siguiente. Este es otro retrato de un mural anterior. Estos murales se expusieron un 8 de marzo en el Congreso, en la marcha del Congreso. Este año no llegamos a trasladarlos porque fueron pintados el 8 y el 9 fue la marcha, pero sinceramente se expondrán en distintos espacios y otros años. Este es uno de los murales que más me llegó, por eso también fotografié ese espacio de exposición. Y para cerrar esto, estas son más fotos de murales de años anteriores. A esta quería llegar. Para cerrar, tuvimos un buzón dentro del espacio donde jóvenes y adolescentes preguntaron acerca de la sexualidad. En el espacio siguiente se animaron muchos y muchas a responderse distintas preguntas que habían surgido y a responder desde el juego, desde lo lúdico, a preguntas que podían surgir de la educación sexual integral. Vamos a ver un pequeño videíto. Tulipán acompañándonos siempre. Dejamos acá esta publi y vamos a ver un pequeño videíto del taller, del espacio de reflexión que promovió este buzón. Hablando. Dale. De cuidado. Porro. Bien. ¿Se animan? Yo les ayudo. Pero a enseñar cómo colocar un preservativo y cómo se arma un campo de látex, y con eso podemos cerrar el juego. Son muy chiquitas. ¿Sí? No, escucharon, me dijeron son muy chiquitas. Tienen que saber. De chiquitas. Lo siento. Vamos.
Ella no sabe. ¿Se llegaron a escuchar las edades? No. 15 y 16 años. ¿Qué opinan del otro lado? Les leo en comentarios. De paso aprovecho para decirles que se suscriban a mi canal y que dejen like al video, que es la manito así, no es el corazón. Siempre digo lo mismo porque me ponen corazones, me aparecen los corazoncitos en pantalla y después no me ponen like al video, no genera interacción y resulta que no se difunde y no llega a todos la ESI como debería. Bien, ¿qué opinan? Les leo. En lo particular, saben lo que pienso, que la educación sexual tiene que ser integral, que tiene que ser para niñeces de todas las edades. Y ahora vamos a ver el último fragmentito, un videíto muy chiquititito, en donde esto se demuestra en acción en el taller. ¿Lo vemos? Alguien no me muestra respeto. ¿Qué hacemos si alguien no nos muestra respeto? Hablando de... ¿Qué hago si alguien no me muestra respeto? ¿Qué hacemos si alguien no nos muestra respeto? Hablando de cuidado, ¿no? ¿Alguien le quiere responder? ¿Qué hacemos si ¿Cómo se llama? ¿Que sacó la carta? ¿A Lauti que sacó la carta? ¿Alguien le quiere responder? ¿Qué hacemos si alguien no nos muestra respeto? Bueno, Lauti, de 2 años y medio, no llega a 3 años, estuvo participando activamente, estaba todo el tiempo atento a lo que hacíamos, a lo que decíamos, y particularmente esta carta la quiso sacar él. Hicimos 2 juegos distintos, uno para infancias y otro para adolescencias, y esta es la respuesta a la pregunta que planteábamos anteriormente. ¿Se es muy chiquito o muy chiquita para recibir educación sexual integral? En lo personal creo que la ESI tiene que ser desde el primer momento, que tiene que ser brindada en la escuela porque es el espacio donde ha demostrado que se protegen a las infancias, como el 87% de las agresiones ocurren en las casas. Es importante que la escuela sea un espacio de contención, de protección y que cuente con las herramientas necesarias. Así que en este caso, tanto en la escuela como en distintos ámbitos como el comunitario, que es el claro ejemplo del centro cultural, tiene que brindarse educación sexual integral apta para las distintas edades. Así que con este ejemplo del taller cerramos el espacio del día de hoy, de lo que sí y lo que no, y vamos a estar adentrándonos ya directamente en RESI. En RESI vamos a tener, a diferencia del resto de los encuentros en donde interactuamos en vivo, como hemos cambiado a un formato grabado, a un formato en el cual nos van a poder ver en diferido, en RESI vamos a contar con la presencia de una invitada, como para charlar acerca de la educación sexual integral y charlar acerca de las experiencias de vida. En este caso se trata de Sabrina Abigail Guilarte. Ella es, la conocí, les voy a decir cómo la conocí, luego ella se va a presentar como guste, como quiera, como tenga ganas de hablar. La conocí hace muy poquito en una entrevista que estuve viendo a través de YouTube también, de este canal que nos trae, nos acerca, porque somos comunidad. Ella fue a lo de Martín Sirio, al canal de Martín Sirio, a un ciclo de charlas que está haciendo actualmente, que se llaman Charlas de Melmac. Conversaciones, me está corrigiendo acá, Crónicas de Melmac. Muy bien, la tenemos a Sabrina acá con nosotros y gracias, Sabri, por acercarte. ¿Querés arreglarte el micrófono? ¿No, Fede? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo te gustaría presentarte? Bueno, mi nombre es Sabrina Guilarte, como ya escucharon. Vivo hoy en día en el barrio de Flores y soy víctima de violación triple que he sufrido teniendo 16 años. Porque hay que llamarlo así, me parece que hay que aceptarlo. Es el primer paso, es aceptarlo para empezar a sanar y poder empezar a hablar del tema. Y al haber sido víctima de esta situación, creo que al poder hablar y al darle voz a esto y al darle un nombre, ayuda a muchísima gente y hay un montón de primeras experiencias que empezaron a contarme a mí. Y empezó por mí, empezó por buscarme una respuesta, justicia,
de cierta manera y terminó siendo más grande de lo que esperaba. Así que vamos a ver en qué termina. Un poquito, hoy te invité como para conversar acerca de varias cosas fundamentales. En lo personal, hubo muchas cosas de la entrevista que me empezaron a resonar. Bueno, les contaba antes a través de Instagram, el mismo Instagram que proporcionaste ahí en la entrevista que te hizo Martín Sirio. Te contacté y de inmediato me contestaste, Es me dijiste que... para mí era... Mucha gente le llamó la atención el hecho de que yo conteste lo más rápido que podía por la cantidad de mensajes que ingresaban. Pero para mí era importante contestarle a cada uno, porque fueron de ambos géneros, contestarles porque me buscaron, se tomaron el tiempo de saber quién soy, de querer darme su palabra, ya sea de apoyo o de ayuda, o simplemente necesitar a alguien que los escuche, que por ahí los entienda. No podía ignorarlos, no podía ignorar un mensaje al día de hoy, no puedo. Cada mensaje que llega le contesto y Ya escucho. cuando son tantos, a veces pasa, yo siempre digo por acá que me disculpen, pero a veces pasa que les contesto más tarde, ¿viste? Tal cual. Puede pasar, también decirle a tu gente, a tu público Lo que saben. eso puede pasar, pero que una siempre está. Y por ahora me parece que no te ha tocado vivirlo, pero también puede pasar que haya discursos de odio, que puede haber hate o lo que sea. Mensajes a mis redes de odio, por el momento no, por suerte. Igual es como que estoy mentalizada en que puede pasar y si pasa, lo tomo de quien viene. No trato de que no me llegue o algo porque es automático. Me ha pasado de leer comentarios que sí, no son muy favorables o que justifican el accionar de los demás y no me molestan, no me llegan, son balas que no me tocan. Pero sí hubo un comentario en particular, por ejemplo, que me tocó y me llegó, que era sobre mi hija. Y ahí es como que sí medio que me quise enojar. Y justo tenía a mi hija al lado y me dijo, ma, si a mí no me importa, no pasa nada. Le digo, ¿sabes qué? Tenés razón. Lo dejemos de quién viene, no importa. Y nada, lo tomé así. Y lo sigo tomando así, por el momento. No soy perfecta, por ahí puedo llegar a caer en algún momento. Bueno, Sabrina reprodujo un poquito acerca de su historia, acerca de lo que ella vivió. En lo personal, les quiero reproducir algunas de las cosas que me llamaron la atención de su historia. Mi idea no es volver a preguntarle absolutamente todo, porque ya lo hizo Martín. Les voy a dejar el enlace a esa entrevista para que la puedan ver a continuación del encuentro del espacio de hoy, para no revictimizar, para no otra vez tener que contar todo esto. Voy a ponerle palabra, me permito como este pequeño resumen, este pequeño resumen de la situación. Bueno, acá lo tratamos siempre, pero te cuento un poco qué es lo que originó mi militancia y este espacio que se llama ESI para Todes. En lo personal, yo trabajo con el abordaje de la problemática del abuso sexual hacia las infancias, la violencia sexual en todas sus acepciones, desde violación hasta, bueno, los tocamientos y otro tipo y el acoso, por ejemplo, que son situaciones que se reproducen todo el tiempo. Soy psicóloga y trabajaba en la atención de personas que atravesaban situación de violencia sexual en el pasado, mujeres, o niños y niñas que estuvieron atravesando esta situación recientemente. Claro. Y la verdad que después de 7 años de trabajar con los efectos de la violencia en el psiquismo, en la salud mental, en la vida de las personas, necesité, primero, bueno, por mi salud mental, porque he llegado a escuchar 8 entrevistas por día de niñeces en situación de abuso sexual en La Matanza, por ejemplo. Y sinceramente no hay mente, no hay capacidad emocional que pueda resistir todo eso. Obvio. Y por otro lado, además de esta situación de desborde y de sensación de impotencia, porque uno cuando llega la mujer o el niño o niña que está atravesando esta situación, o adolescente, ¿no? Poco puede hacer con las consecuencias. Es como que ya está la ansiedad, el estrés postraumático, Claro. el miedo, la decepción, la idea de muerte, la ideación suicida. Entonces empecé a pensar cómo podemos prevenir este tipo de situaciones. Y así fue como
encontré indicadores y estadísticas de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como UNICEF, que indican que la ESI, y como el Ministerio Público Tutelar, que sacó un informe hace muy poquito, que indican que la ESI, la educación sexual integral, es la única herramienta eficaz para prevenir y detectar a tiempo violencia y abuso sexual. Totalmente, es súper importante. Es súper importante, aparte que lo sepan desde chicos. Es algo, uno cuando es chiquito como que tiene particularmente la idea es que papá, mamá, mis hermanos, mi familia me va a cuidar. Y estamos en una realidad que tristemente no es así. Tenemos de todos. He escuchado en este tiempo casos y casos que te rompen el corazón, el alma y que después a futuro esas personas, esos pequeños, es como no saben en quién confiar, no saben a quién acudir. Y también ha pasado, y me conecto con eso de que están sobresexualizados, pueden ellos mismos terminar siendo victimarios de otras personas por esta sobresexualización que tienen. Entonces, es tan importante que se abarque el tema de la educación sexual integral desde chicos, que sepan, esto está bien, esto está mal, esta zona no corresponde. ¿Por qué? El aprender a decir, no, hasta acá llegué, no, esto me incomoda. Y que si algo te pasó y si hay una persona adulta que te hizo algo, no es tu culpa. Totalmente, ¿no? Totalmente, porque el sentimiento de culpa que lleva una víctima, un niño, un adulto incluso, es tan difícil de sacar. Algo que le digo tanto a mi marido como a mi hija es, mira, me golpeó acá, me dolió, me caí, me raspé, se curó. Pero es tan difícil curar esto y estas heridas duran años y a veces no curan. Aprendes a vivir con esas heridas, no curan. Entonces, desde ya es re importante tener un apoyo. Y está bien, puede pasar que hayan infancias que tratan de acudir a su madre, a su padre, a tíos. Me pasó esto, me pasó lo otro. Y es como, bueno, no va a volver a pasar, pero no digamos nada, ¿sí? No, hagamos algo, escuchalo, está acudiendo, porque después esa criatura es como, ¿sabes? El tema de inseguridad y la falta de confianza que le generás de acá a años posteriores, después no tiene nombre. Entonces, pensemos un poquito, cuidemos un poquito el corazón y la cabeza de cada persona. No entiendo, me indigna mucho esa situación, de verdad me molesta, me enoja. Bueno, la mayoría de las agresiones o de las personas que están en contra de la educación sexual integral se trata de personas que tienen algún interés para que estos contenidos no lleguen a las infancias, que desprotegen en realidad. Hablábamos hace 2 episodios del caso Epstein y decíamos cómo es que estos sistemas de trata de personas y demás llegan a las adolescentes que en general están en situación de vulnerabilidad, en una situación de desprotección o desamparo familiar, como decías vos, ¿no? Y por eso es importante generar estos espacios de diálogo. Volviendo al tema de la historia, porque ya nos fuimos como más avanzadas en el espacio. Sabri contó que en su adolescencia, esto es un dato importante, a sus 16 años, en Jujuy, en otra provincia, donde sabemos que muchas veces es una sociedad un poco más conservadora, vamos a decir. No es necesario compararlo directamente con Buenos Aires, pero sí me parece que es muy machista. Muy machista, directamente. Lo digo yo que viví ahí. Es muy machista. Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, son lugares extremadamente machistas, donde, mira, para darte un ejemplo a grandes rasgos, cuando nos mudamos allá, cuando yo me mudé allá con mi mamá y mi padrastro, que es mi papi, yo lo adoro, hoy en día es mi papili, cuando nos mudamos allá, las vecinas le decían a mi mamá, tenés que valorar mucho ese hombre, porque mi papá se levantaba, baldeaba la casa, se ponía a limpiar, se iba a laburar, volvía, se ponía a cocinar todo. Y mi mamá trabajaba, hacía sus emprendimientos de venta de difusores, cosas de ella, o hacía tortas, un montón de cosas. Pero mucho a la casa no era de las antiguas mujeres que eran señora de casa, no, fuimos criadas en una familia de mujeres que teníamos que laburar todas. Entonces a eso se dedicaba mi papá. Él era, no, tenés que cuidarlo, porque un hombre así vale oro. Vos no,
Claro, como si las tareas domésticas fueran de la mujer, ¿no? Claro, Como y si los tu mamá hombres tenía que hacerlas tal y cual, y a él él le la reprochaban, ayudaba. le decían, ¿a vos te parece? Eso tiene que hacer tu mujer. ¿Por qué? A mí me gusta levantarme, escuchar música y ponerme a limpiar, a baldear. Él baldea todos los días. No hay un día en el que baldee. Entonces, era como, ¿por qué idolatrar tanto a una persona que está haciendo lo mismo que hacemos todas? Es tan igualitaria la situación, no se le van a caer las manos por limpiar un poquito más. Pero era increíble y ya de por sí de que eso le llame tanto la atención, esa situación era como, ¿en qué mundo estoy viviendo? O sea, el mundo del revés es un mundo totalmente paralelo al que yo estaba acostumbrada, que era estar acá en la ciudad. Que acá, bueno, somos todas hormigas obreras, estamos todos de acá para allá, no paramos un segundo. Pero también hubo situaciones allá que yo como chica, como alumna, acá bien o mal, los adolescentes tienen voz en el colegio, en todos lados se los puede escuchar, pueden dar a conocer su idea y su posición. Ujú. Allá cuando yo daba a conocer mi idea y mi posición era, te ubicás, sos una alumna, callate, estás castigada, te vas afuera. Yo era la oveja negra en Jujuy porque yo estaba criada acá y con todo este tema de las leyes, mi tía era abogada, entonces yo sabía de los derechos del niño, de todas esas cosas, y yo cuando me retaban allá era, no, pero yo tengo derechos de estudiar, tengo derechos de estar. Se había quedado el colegio sin luz, me acuerdo, y sin agua y sin gas. Y yo le dije, yo así no voy a estudiar, son las 7 de la mañana, no tengo luz. Bueno, para eso tienen sus celulares. Ah, para eso sí, pero después si quiero mandar un mensaje no puedo. Y sí, no, entonces no estudio. No, y no estudia nadie. Hice una revolución, me odiaron, me odiaron. Es muy gracioso, pero sí, y de eso se me marcó mucho y me llamaba mucho la atención. La diferencia de crianzas, la diferencia de cómo son más sumisos en algunas cosas y cómo abarcan mucho el machismo allá. Son cosas que me dejaron muy marcada, que todavía al día de hoy no entiendo por qué es así. Vos primero viviste en Buenos Aires, Yo fui y volví. después te mudaste a Yo viví Jujuy. acá hasta los 11 años, a los 12 años me fui a Jujuy a vivir con mi mamá porque era una recomendación de una psicóloga que en ese momento no siento que haya sido muy buena psicóloga porque mi abuela y mi tía me estaban criando muy bien, me daban todo y me tenían súper cuidada. Y mi mamá tuvo que empezar a criar a un adolescente, que no es una edad muy fácil. Y bueno, por ahí recurrió a lo que recurrían todas las mujeres del norte, que era a pegarme, a golpearme, a castigarme físicamente. No la culpo, no la condeno porque todos hacían lo mismo, entonces ella trató de hacer lo que veía. No sabía lidiar con un adolescente y no voy a mentir, no era un adolescente muy fácil de llevar. Tenía unas ideas muy plantadas y las sigo teniendo al día de hoy, por eso sigo peleando contra todo, ¿no? Pero después vivía allá hasta los 13 años, a los 14 volví a Buenos Aires, sufrí situaciones de bullying, situaciones horribles en el colegio, y después no toleré, mi familia no toleré, dije me voy a Jujuy de nuevo, no me importa. Y bueno, ahí volví a Jujuy allá para mis 15 y a los 16 pasó lo que pasó. Y le lloré y le imploré a mi abuela que me quería ir y me vine. Sin contarle lo que había pasado. Solamente mi excusa perfecta fue estoy por repetir, porque estaba por repetir, yo ya ni siquiera quería ir al colegio, era un ente. Y me llamaba la atención cómo los profesores o no me daban pelota o no les importaba. Entonces no encontraba refugio, no me animaba a decirle a mi familia, no tenía a un adulto o alguien que me diga qué te pasó. Creo que habrán sido un compañero que creo que le conté entre llantos, muy por arriba sin decirle, sin ponerle nombre a lo que me había pasado. Y estuvo ahí para consolarme. Y no aguanté y me fui. Me fui a Buenos Aires de nuevo. Y acá estamos. Y desde ahí Me hasta quedé ahora, acá. que tenés 33 años, me decías antes de entrar al aire, vivís acá en Buenos Aires. Sí, nunca Hoy más por volví hoy a vivir para allá. tenés una familia con 2 hijos. Exacto. Y Una estás nena en de pareja. 15, mi pequeña, del protagonista de la historia, Mm. y a mi pequeño de 6 años que tiene autismo, severo medio, a los 2. Pero bueno, le damos para adelante. Tratamos de criar. Lo que siempre le digo a todas las personas que me hablan es que me dicen que soy muy valiente, muy fuerte por haber llevado todo y afrontar todo como pude. Yo no siento haber sido valiente, no siento
o por lo menos no me veo, me dicen sos un ejemplo, no me siento un ejemplo. Solamente trato de ser la persona que yo necesitaba, ese adulto que yo necesitaba cuando era chica. Esa experiencia me llevó a transformarme en eso. Y es lo que trato de hacer hoy. Esta frase me da el pie ideal para decir por qué pensé en vos y por qué te quise invitar el 8M. En lo personal, bueno, escuché su historia, que tiene que ver con un adolescente que estuvo en una situación de vulnerabilidad que podría haber estado cualquier adolescente, pues es una situación a la que te indujo una amiga, ¿no? Que si bien en ese momento era mayor de edad, tenía ya 18, ¿verdad? Cumplía 18, tenía 17. 18. Estaba en una situación de vulnerabilidad, de consumo, y esta amiga cometió un delito también, que tiene que ver con, bueno, lo que comúnmente se llama, entregar a otra persona o... Vender. Sí, eso es un delito. Se trata de un delito de explotación sexual del cuerpo de otro, en este caso sobre tu cuerpo, ¿no? Si bien entiendo que esto no es la denuncia original, sino contra estos hombres que cometieron la el acceso carnal. Original comenzó con los pocos recuerdos que yo tenía, porque cuando sucedió todo yo lo bloqueé. Traté de pensar, digo, lo que piensa toda víctima de violación. Trataba de pensar, capaz que yo tomé de más, pero no tomé mucho. No recordabas. Habré comido algo y me hizo mal y con lo que tomé perdí el conocimiento o algo. O sea, trataba de darle una justificación a lo que estaba pasando. Trataba de justificar el hecho, el momento, lo que pasó. Después, muchas veces me planteé, ¿será que yo lo busqué? ¿Será que yo quise y no me acuerdo? Culpa, lo que decíamos antes, ¿no? Cual, fue culpa mía o... Tal cual. Es que sí, o yo estaba vestida de esta manera. Yo me acuerdo, creo que tenía un short y una musculosas. Y pensaba, ¿será que yo provoqué esto? ¿Yo no me di cuenta? ¿O me acompañó y yo no me di cuenta? No sé, un montón de cosas cruzaron en mi cabeza en el momento que hoy en día, con toda la información que hay, digo, no. Y por más si yo hubiera tenido un short o lo que sea, no te da derecho a que vos hagas lo que quieras conmigo. Si yo estoy desmayada, no te da derecho a que vos vayas y me pongas en una cama y me hagan lo que quieran. No. Si estoy desmayada, ayúdame. Si estoy desmayada, llévame a un médico, llama a mi mamá, a quien sea, pero no te abuses de mi persona, no te da derecho que yo esté vulnerable. Fueron muchas situaciones que me fueron pasando en la cabeza y como que dejé pasar. Después, con tratamiento psicológico, todo, empecé a recordar más cosas, empecé a tener como fotos, esas fotos se transformaban en videos y era como irme recordando más de todo lo que había pasado. Después me acuerdo que recibí el mensaje, cuando hice público todo en 2018, después de la primera publicación que yo había hecho de todo lo que me había pasado, que yo me animé gracias a Telma. Eso fue súper importante y súper clave para un montón de gente. Sí. Porque que Telma se haya sentado así delante de una cámara y decir, yo pasé esto. A sus 16 años. A sus 16 años. Yo me acuerdo que lo estaba viendo con mi marido y quebré en llanto. Y mi marido no sabía, porque él sabía mi historia, pero jamás me había quebrado de esa manera. Y yo no podía parar de llorar. Y le digo, no sé qué hacer, no sé por qué ahora, no entiendo. Y me acuerdo que me acompañó a la comisaría, fuimos ahí sobre la calle Lavalle, hicimos la denuncia. Estuvimos horas, creo que habíamos llegado a las 11 de la noche, 12 de la noche, y estuvimos hasta las 5 de la mañana, casi 6 horas estuvimos, que subía al segundo piso, bajaba al planta baja, subía al tercer piso. Era desfilar por todo el edificio. Antes nombraba un concepto que es la revictimización, ¿no? Constante. Esto es la revictimización. Revictimizar quiere decir poner a la persona que atravesó una situación de violencia o de vulneración de sus derechos en el lugar de víctima, ¿no? Una y otra vez. No solo desde el sistema obligándote a contar nuevamente lo que te pasó, sino también desde distintos ámbitos obligándote a sentirte vulnerable de nuevo,
a No sentir esa sensación de nadie me cuida, nadie me protege. que no fue solamente eso, sino también yo lo que sentí cuando hacía la denuncia, que le decía a mi marido, me quiero ir, era sentir un dedo acusador, porque a medida que iba contando es como que ya estaba sin lágrimas, ya estaba seca de llorar, ya parecía que estaba contando un cuento, no mi historia. Era repetir y repetir, y por ahí a la cuarta, a la quinta vez que me lo hacían contar, ya lo contaba más entera, más cansada, más todo, no había dormido, no había nada. Me dicen, pero tan mal no te ves. Y era, ¿qué necesitas? Que llore toda la noche, que no... La buena víctima, ¿no? Esa víctima Claro, que está siempre padeciendo por eso que le pasó. tal cual. Por eso siempre yo en los grupos y en los espacios de contención de mujeres les digo, es importante saber qué fue lo que nos pasó, pero también es importante culpar al culpable. Tal cual, tal cual. Una no es víctima de, o sea, a vos no te define ser víctima de un abuso sexual. No, Lo define al otro, al abusador, al agresor, al que cometió ese acto. lo que dicen muchos, cruzar la vereda de la vergüenza, Ujú. cambiar la vereda, que el otro tenga vergüenza, no uno. Que es una situación que me viene pasando. Yo cada que viajaba a Jujuy a visitar a mi mamá en vacaciones, que habrán sido 4 veces desde que pasó, 4 o 5 veces con toda la furia, y era quedarme 1 o 2 semanas. Y literal, cada que iba allá a Jujuy era quedarme en la casa de mi mamá y no salir. Porque si se enteraba alguien que yo estaba en ese barrio, me iba a buscar. Esta persona me iba a buscar a la casa de mi mamá. Bueno, Entonces estar encerrada. les cierro un poquito, les avanzo en realidad un poquito en relación a la historia. Ella fue abusada sexualmente por un hombre por 3 hombres, Por en 3. realidad, Sí. en una misma noche, mediante el acceso que propició su amiga, otra adolescente de casi 18 años en ese caso, que estaba en situación de consumo y que, bueno, vamos a decir, vendió, pero en realidad ella estaba en una situación de consumo, entonces fue a cambio de una sustancia, a cambio de drogas, Claro. digamos, que cometió este delito, vamos a decirlo con todas las letras. Y a partir de esta situación, en donde ella se encuentra en una situación en un lugar en donde no estaba, ella estaba con su amiga y de repente fue trasladada a otro lugar, bueno, semidesnuda y en una situación de total vulnerabilidad e indefensión, volviendo a tu casa caminando sin saber dónde estabas ni haber ido a conciencia, ¿no?, a ese lugar, bueno, recuperándote de una supuesta borrachera que tiempo No después era. descubriste que no era tal, Exacto. que te habían propiciado alguna sustancia y totalmente vulnerada y en una situación de no poder ni contarle siquiera a tu familia, ¿no?, Es que dónde habías estado. yo cuando traté de explicarle a mi mamá, que intentaba decir de alguna manera, también sabía que por ahí no me iba a querer escuchar o ni siquiera dejar hablar porque, como te digo, no era una adolescente muy fácil en ese entonces. Yo sí salía de fiesta, salía a bailar con mis amigas y sí tomaba alcohol, pero no consumía drogas, no consumía pastillas, no consumía absolutamente nada. Sí podía llegar, mira, 2 veces llegué, no, una vez llegué en ese estado a la casa de mi mamá y fue porque había ido a bailar con quien era en ese entonces mi pareja y con unas amigas. Me había peleado con mi pareja en el lugar y yo, confiada de que quería que él se enoje, me fui a bailar con otro grupo de chicos. Confiadísima, tomé de los vasos que tomaban los chicos y cuando me doy cuenta me estaba desmayando. A lo que el que era mi pareja en ese entonces salió corriendo a agarrarme y se dio cuenta que me estaban queriendo llevar este grupete. O sea, es algo súper común allá también en el norte, a las chicas vulneradas. Incluso, por ejemplo, ahora que fue el carnaval, también hacen eso, de poner cosas dentro de la bebida, de sí, tomá, la gente de acá compartimos. Hay mucha gente buena y honesta, pero hay mucha gente que no. Y se aprovechan de estas situaciones de turistas, de gente de acá, que se van a pasar el carnaval allá. Y entonces es estar en un constante cuidado sobre esta situación. Escuchar tu historia me hizo invitarte hoy porque hemos abordado todos estos temas en los distintos episodios anteriores.
Uno, el tema de la sumisión química. Tuvimos una invitada también. Les recuerdo ese capítulo, si no me equivoco fue el 8, pero igual está en el título de Lesi para Todes. Sumisión química, que vino Claudia Rizzo a contarnos un poco la visibilización desde la Fundación Arco Violeta que hacen de esto, ¿no? De cómo en muchos casos se colocan sustancias en la bebida. Justo cuando te contacté, cuando te escribí, vi que vos habías publicado uno de mis reels que hablaba de eso, de ese día. Sí, sobre el viaje de egresados. Las adolescentes que habían sido vulneradas en su viaje de egresados. Una de las chicas nos contó la historia. Y bueno, lo pusimos en el reel como para que la gente difunda y sea consciente de qué es lo que pasa. Esto pasa. No solo te pasó todo esto en ese momento, lo cual, como dijimos antes, produce consecuencias muchas veces sumamente difíciles de reparar, sino que además tuviste que atravesar una gesta siendo una adolescente producto de esa violación. Tal cual. Y cuando te enteraste de que estabas embarazada, ya era muy tarde como para abortar. Tenías 4 meses. 4 meses de embarazo, un feto bastante avanzado. Claro. Hoy tenés una hija. De 15 años. De 15 años. Y ahí llegamos a lo que decía al principio, ¿no? Esta cuestión de sos la adulta que tu adolescente de 15, 16 hubiera necesitado. Es que sí, yo trato de ser mi principal motivo, por lo menos mi principal, no sé qué palabras poner, lo que yo idealizo, lo que yo quiero ser con mi hija, lo que quiero que haya principalmente entre nosotros es la confianza. Porque algo que le implementé desde chiquita es, hija, sea lo que sea, la cagada que te mandes, y perdón por la palabra. No, podemos hablar en confianza. La cagada que te mandes, séme sincera, no importa qué. No importa si reprobaste, si vienen y me llaman que le revoleaste la cartuchera a un compañero, no importa, decímelo. Conmigo sí, te voy a retar y te voy a decir, no, ¿cómo le vas a revolear la cartuchera? Sí, te voy a retar, pero necesito saberlo. Porque si yo voy a querer defenderte, a querer estar a defensa tuya, adelante del director, adelante de quien sea, y me dicen, no, pero mirá que Ariana revolvió la cartuchera, ¿sabías? Me voy a quedar como... y te voy a mirar y no voy a saber qué decir porque vos no me contaste. Entonces yo para defenderte tengo que saber toda la verdad, no a medias, absolutamente todo. Y es algo que se lo marco desde que va a jardín. Siempre. Hija, hablame, hija, contame, hija. Mamá te va a defender siempre. Mamá va a estar siempre. No importa qué pase, siempre voy a estar. Y mira, me acuerdo una anécdota de cuando ella iba al jardín, que agarró y me dijo, mamá, la señora me pegó. 3 años tenía. Blanca estaba. Me quería, ¿cómo que la señora te pegó? Sí, la señora me pegó. ¿Por qué, hija? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame en detalle. Me pegó, mamá, me pegó. Listo, te pegó, sí. Me fui reenvalentonada, enojadísima al jardín. Pero ¿cómo va a permitir que esta maestra le pegue a mi hija, que que el otro? Yo no la toqué. No, Ariana me dice que le pegaste y Ariana no miente. Ariana, ¿cómo te pegó? Así. Ariana no. ¿Y dónde te pegó? Eso, mamá. Ariana no, me dijo. Claro, yo no la retaba casi a Ariana. Entonces para ella el golpe era el reto. Y ahí empezó a diferenciar lo que era un golpe de un reto. Tener que explicarle, bueno, mi amor, alguien te pega, es así, porque ves a alguien enojado, te toca fuerte en el cuerpo. Y entonces ahí empezó a diferenciar, empezó a atender y ya ahí venía a veces, mamá, vino un compañero, me empujó y yo le pegué. ¿Cómo le pegaste? Así, pa. Bueno, no. Hablamos, avisamos, hija, avisamos a la seño me pegó, si la seño no hace nada, me avisas a mí que mamá va a hacer que hagan algo. Vos quédate tranquila, que hacer se va a hacer, pero tenemos que hablar. Todo esto que decís es educación sexual, aunque muchas veces se restringe o se resume como que la ESI es solamente enseñar a poner un preservativo. Van todo a lo genital. O a cuidarse siempre, en la genitalidad. Siempre. Por eso traía los 2 fragmentitos al principio que vos los veías, en donde, bueno, Lauti, un nene chiquitito, enseñarle que su cuerpo es suyo, pero enseñarle qué es un golpe, qué es maltrato, porque tampoco se justifica que alguien lo insulte o le diga Obvio. cosas porque sean solo palabras, ¿no? Obvio. Pero enseñarle a diferenciar es parte de la educación sexual Tal integral. cual. Y
el respeto por el cuerpo del otro, porque no se pega, porque no, por los vínculos saludables, Tal también cual. es educación sexual integral. Es que es absolutamente todo. Por eso decía, no hay límite de edades para el tema de la educación sexual integral. Es abarcar todo desde chiquitos, que sepan que está bien, que sepan que está mal, que sepan diferenciar y que sepan comunicar, porque la comunicación es clave para esta situación. Si los chicos no sienten la confianza, no sienten que tienen un ámbito seguro para poder hablar de lo que sienten, de lo que piensan, no van a llegar nunca a ese vínculo de confianza. Sumado a que también no minimizar la Lo que sensibilidad del cuentan chico. cuando lo dicen. Escuchar, Exactamente. tener una escucha activa, porque por ahí está iniciando a querer contarte algo y vos ya lo estás minimizando. No lo minimices, terminalo de escuchar, porque por ahí para lo que vos es una anécdota de infancia, para él es algo súper real y súper importante en el momento. Entonces es darle la importancia que ellos le están dando, ponerte en su lugar y decir, yo tuve esa edad. Y a mí por ahí no me escucharon. Bueno, yo voy a escucharlo. Yo voy a hacer eso que necesitaba en ese momento, reflejarte. Esto va a ser el título de la nota, quiero que lo sepas. Vamos a ponerle, sé ese adulto que hubieras necesitado, sea tu referente, sea tu Una persona amiga, de tu padre, lo que confianza. sea. Incluso una vecina, lo que sea. ¿Qué pensás? Última pregunta, pues nos estamos quedando sin tiempo, se me pasó Perdón. re rápido. No, ¿cómo perdón? No, me encanta, me nutre mucho hablar con cada persona. ¿Recordás algo de cómo fue tu educación sexual integral? ¿Qué es si recibiste? Mira, a mí con respecto a lo que era la sexualidad en general, primero, por el tema cuando era más chiquita, como te dije, mi tía era abogada, entonces iba mucho a plantarme el tema de los derechos del El niño. eje, recordamos que la ESI tiene 5 ejes, hay un eje que es el ejercicio de los derechos. Bueno, Antes también contaste la... constantemente me planteaba lo del tema de los derechos del niño, los derechos del estudiante, todo el tiempo me hablaba del tema del nunca más, era constante la información, que por ahí me quedaba a medias, pero al día de hoy la puedo nombrar. Luego con respecto a lo de mi cuerpo, al tema de cuando yo ya me desarrollé todo, era llevarme al pediatra, llevarme a la ginecóloga y que me hablen del tema del cuerpo, de cómo cuidarse, de esto y del otro. Me dieron todas las herramientas. Yo siento que por ahí lo que me faltaba era autoestima, que es algo que trabajo un montón que mi hija lo tenga y que por suerte, gracias a mí, lo tiene. Bien, Eh, ese reconocimiento a mí. también, validarse la experiencia como madre, que Es bastante que poco nos validan los Es mi adolescentes. trofeo. Ser mamá es mi trofeo. Creo que fue ver a mi hija y ver a mi hijo es el trofeo de lo que tanto me esforcé, lo que fue clave para mí seguir adelante. Como te digo, yo cuando me pasó todo eso, yo no quería vivir, yo no quería existir. Y a enterarme que estaba embarazada de una nena y decidir tenerla, dije, a esa nena no le va a pasar lo que a mí. Ujú. Lo que yo lloré cuando mi hija cumplió 13 años, la senté y le dije, hija, séme sincera, ¿alguna vez te tocaron, te manosearon, te dijeron, alguna vez te pasó? Mami, no. Lloré, cataratas, fui, lo abracé a mi marido y le digo, lo logré. Mi hija vivió una infancia hermosa, lo logré. ¿Sabes lo que es eso para mí, gordo? Le decía. Y lloraba, y mi Me mamá, pone la piel de gallina, no que- lo llegan a ver, pero es que fue el mayor logro de mi vida lograr que mi hija mantenga su infancia. Yo estaba aún conociendo hipersexualizada. sus orígenes. Claro. Porque ella, desde el principio... Para ella la naturalidad era tener mamá y abuela. No sabía, o sea, para ella su eje familiar era eso. No, tener papá o eso era como opcional, podías Te o no. escuché también decirlo en lo de Martín, decir, bueno, ella misma te respondió, mamá, ustedes son las que siempre están, ¿no? Es que sí. Y me parece que esto también es importante, que cada una con la red que cuenta y la decisión que toma, porque hoy por hoy tenemos otras opciones, por suerte, sea y pueda ejercer lo que desea, ¿no? En tu caso deseaste maternar y lo hiciste Exacto. a conciencia, convirtiéndote en esa persona adulta que es su referencia. Es que hace poquito tuve una entrevista y me preguntaban el tema de pañuelo celeste, pañuelo verde. Yo digo, a ver, a mí me es indiferente lo que elija cada persona. Yo lo que peleo y lo que lucho es respeten el pensamiento individual. O sea, esa persona quiere tenerlo bárbaro, respetalo, no lo insultes, no lo atosigues porque decidió. Esa persona no quiere, listo, respetalo. Respetemos las ideas individuales, no obliguemos o querramos imponer una idea propia en otro. Si no, se pierde la Literal. individual. Tal cual. Entonces, ¿en qué quedamos?
Y por último, ¿qué sentís que hubiera pasado si esa educación sexual, más allá de tu referencia, de tu tía y del contexto de salud al cual te llevaron como para que aprendas, hubiera estado en la escuela? ¿Crees que te hubiera ayudado en tu historia posteriori? Mira, yo hace poquito le decía a mi marido que yo no recuerdo cuándo me enseñaron sobre el sexo. Yo antes de que mi tía o mi abuela me expliquen o cosas así, yo ya sabía. Yo sufrí abuso a los 5 o 6 años por un primo lejano. Eh, Incluso antes de eso yo ya sabía lo que era el sexo. Pero no sé en qué momento pasó, en qué momento aprendí o me enseñaron. Y me da miedo descubrirlo, no voy a negarlo. Porque no sé si me pasó algo y no lo recuerdo, lo tengo bloqueado o qué. Bueno, esto que le pasa a Sabri le pasa a muchas personas que atraviesan situaciones de violencia sexual, de abuso sexual. Se llama estrés postraumático y es el efecto de la niebla mental o las lagunas mentales que se producen en nuestra mente como mecanismo de defensa, ¿no? Ante eso que nos pasó, ante eso que vivimos. Es importante que se hable de estos temas, que hablemos de educación sexual integral, porque 1 de cada 5 niñas atraviesa situación de abuso sexual durante su infancia o adolescencia. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud y datos de UNICEF. Es por eso que hoy, en el especial del 8M, quería hablar con vos, quería hablar de tu historia y quería traer un poquito todo esto que te pasó, que resume un poco, como te decía antes, lo que fuimos atravesando en los capítulos, la importancia de la educación sexual integral y cómo ser esos adultos que necesitan Necesitaste. las juventudes. Ahora sí, por último, antes de darte un regalito que tenemos para vos, Sí. ¿cómo va la situación? Estuve viendo unos vivos que subiste a tu Instagram. ¿Querés decir algo? Micrófono abierto para decir Bien. lo que vos quieras. Mira, hace poquito hablé con las abogadas. Tengo 2 abogadas en Jujuy, en San Salvador de Jujuy. A ver, tengo por acá el mensaje. ¿Por qué no le habían tomado la denuncia? Reitero, Claro. o sea, la que se hizo acá En en Buenos resumen, Aires. claro. Yo en 2018 cuando pasó todo lo de Telma, hice la denuncia acá en Buenos Aires. En 2022 tomé coraje y viajé con mi familia a San Salvador de Jujuy. Me acompañó mi marido 3 veces a las comisarías de Jujuy. Una a la comisaría de la mujer, que está en el barrio de Huayco, y las otras 2 las hice en donde correspondía seccionalmente, donde me habían violado. 2 veces hice ahí y siempre me decían, en 72 horas tenemos respuesta. Nunca hubieron respuesta, yo tuve que volver porque yo vivía acá. Y nunca me llamaron, nunca hubo, porque ellos me daban como la esperanza de, ahí se puede hacer algo porque vos tenés una hija. Entonces, el ADN existe y todas esas situaciones que de los mensajes, el hostigamiento Claro, que todo. Había tuviste a adjuntado posteriori, todo. lo tenés documentado. Lo había adjuntado todo en esa denuncia. Y no había tenido respuestas hasta hace poco, que las abogadas, tengo mi abogada que se llama Agustina Reina y Jace Guzmán en Jujuy, y encontraron las denuncias entre los libros, los folios, buscaron arduamente y las encontraron, tanto las de 2018 como las de 2022. Es lo único que sabemos. Ahora tengo entendido que van a reunirse, no me acuerdo con quién bien ahora, pero apenas tenga más novedades voy a estar subiendo todo a mi perfil de Instagram. Buenísimo. Que me pueden encontrar como Síganla. Sabrina Aguilarte. Eso. O sabri.avi.aguilart, que es más complicado, así que busquen nombre y apellido. Si podés, Fede, lo ponemos en una bajadita. Es @sabri. No, perdón, @sabri.avi con B larga de Abigail. .guilarte. Guilart, sin Guilart, la E al final. sin la E. Pero si no, con mi nombre y apellido me encuentran ya. Sabrina Aguilarte. Ya sos, ya tenés 10.000 seguidores. Sí, más de 10.500 en redes sociales, sí. así que te van a encontrar prontamente. Seguro. Y además de esto, además de tu Instagram, quería decir que bueno, como todos los feminismos, no pedimos venganza, pedimos justicia. Tal cual. Y en este caso pedimos y ratificamos que la denuncia que realizó Sabrina en tiempo y forma debería haber sido llegado a destino. Entonces pedimos por este medio que por favor se haga justicia. Ahí están viendo yo lo que quiero aclarar, Instagram para contactarla a Sabri. Lo que quiero aclarar es que yo me animé a hacer la denuncia viviendo en San Salvador, o sea, viviendo acá en Buenos Aires,
Pero hay muchas víctimas, y yo sé que son más de 7 ya, porque en su momento cuando hice Todo Público en 2018, se habían contactado 5 chicas víctimas de estas mismas personas, y ahora se contactaron 2. ¿Qué pasa? Este es otro dato, el que en general abusa de una persona reincide, por Pero, lo cual ¿cuál es la pasa situación? muchísimo. Estas chicas no se animan a hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque entiendo, viven en el mismo lugar donde vive esta persona. Y sumado a que él siempre amenazaba con el tema de mi papá es policía. Un tema clave con respecto al tema de la justicia, de cómo corre en Jujuy. Los policías iban a ver en mis historias de Instagram Y que... eso pudo haber pasado también en la comisaría, ¿no? Seguro. Por esa misma razón es que estamos acá peleando. Así que, bueno, visibilizar tu situación es visibilizar la voz de muchas. Tal cual. Bueno, traje acá el regalito, se lo voy a estar dando a Sabri. Tiene un montón de cosas, si te animás a abrir y mostrar. Por supuesto. Si no, no pasa nada. Por supuesto. Pero la gente de Tulipán nos acompaña desde el día 1 y vamos a estar prontito haciendo un especial y demás para que la comunidad acceda a estos productos que te estás llevando vos hoy, pero tengo varios. Gordo Y es juego, para vincularnos con nuestra sexualidad desde el placer y no desde la violencia, desde el odio. Tulipán invierte en educación sexual integral. Desde siempre está brindando talleres gratuitos en las escuelas públicas de Buenos Aires y del conurbano. Así que, bueno, nos dio un montón de regalitos, distintas variedades de preservativos, un juguete y toda su línea. Así que te agradecemos, esperemos que esto contribuya al cuidado y al placer, que es un poco lo que la marca quiere hacer llegar. Y desde ya que cuando les hablé que ibas a estar como invitada, me dijeron, este regalo es para ella. Así que Más lindo, gracias. este es un poquito nuestra manera de agradecerte haber venido. No, y ustedes por darme el espacio, súper importante, Y bueno, importante. seguimos haciendo nada. Prontamente nos van a ver seguramente en redes sociales, colaboraciones y demás. Muchísimas gracias. A vos. Muchas gracias a todos. A todos y todas. Van a tener noticias mías pronto. Vamos a hacer el especial del preservativo que tanto les hablo y tanto les debo. Y prontamente los sorteos de Tulipán que como vieron, sigue presente y acompañándonos. Estamos por llegar a los 20.000 suscriptores, a los 20.000 seguidores en Instagram y acá a los 1.000 suscriptores, acá, así, lo tengo hoy lejos. Así que den suscribir al canal, síganme en redes sociales. Es el único motivo, el único camino que tenemos como para que la ESI llegue a todos. Gracias una vez más. Abrazos.